El país de la pizza, del romance, de las más famosas obras arquitectónicas, Italia es sin lugar a dudas un país extremadamente popular. Sin embargo, Italia también es famosa por razones no tan honorables: la histórica presencia de los más poderosos sindicatos criminales del mundo. Y es que lamentablemente la política y la vida en este hermoso país siempre estuvo manchada por la existencia de las mafias, incluso hoy en día. Aún así, hay esperanza. Hoy veremos cómo un heroico juez italiano acabó la mafia que alguna vez fue la más poderosa y peligrosa de todas en Europa, la Cosa Nostra, la mafia siciliana, y cómo su caída significó también la caída del sistema político italiano, con cientos hasta miles de arrestos de sicarios, jefes de la mafia, policías, diputados e incluso la condena a ex primeros ministros. Veamos entonces qué aprender de Italia. ¿Cómo aplastó a la mayor mafia de todas? Cosa Nostra. Cada de los 70s y 80s, la mafia, el sindicato del crimen originario de la isla de Sicilia, en Italia, era la organización criminal más poderosa del país y una de las más poderosas y peligrosas de Europa y del mundo. Estuvo activa durante todo el siglo XX y en su apogeo controló gran parte de la política y los negocios en Italia, haciendo miles de millones de dólares a través del tráfico de heroína a Estados Unidos, de la construcción ilegal en la ciudad de Palermo, Italia, con el respaldo de los gobiernos locales, y del famoso cobro de piso, la centenaria práctica de extorsionar comerciantes y negocios a cambio de la famosa protección de la mafia. El clan que pasó a tomar el control y ser el más poderoso de la mafia, aquel liderado por el más peligroso capo italiano, Toto Riina, utilizó su inmenso poder económico para permear en la ciudad italiana y controlar las principales fuerzas políticas del país, la mayoría de las veces con violentos asesinatos a sus rivales. Esto sobre todo en la década de los 80s. Con la población constantemente amenazada y con la corrupción dominando la vida política de Italia, estaba claro que alguien tenía que acabar con el submundo que la mafia había creado. El principio del fin. Los vientos cambiarían para la mafia siciliana en los 80s, después de una brutal serie de asesinatos a políticos y líderes que prendieron las alarmas, no solo en el gobierno sino también en la sociedad civil. Esto causó la aprobación de las primeras leyes antimafia en la historia de Italia, en 1982, que reconocían a las mafias como organizaciones criminales presentes en el país. La ley hacía ilegal formar parte de estos grupos, les dio a las autoridades poder para confiscar bienes comprados con dinero sucio y, sobre todo, facultades para rastrear y congelar la actividad financiera de sospechosos de actividades mafiosas. Giovanni Falcone, el héroe antimafia. Muy poco antes, en 1979, inició la heroica historia del que sería aquel que acabaría con la Cosa Nostra, el juez de 40 años, Giovanni Falcone. Él y sus investigaciones, en las que también se involucró su cercano amigo Paolo Borsellino, iniciaron con algo que por aquel entonces era algo completamente innovador y audaz: rastrear no el movimiento de los mafiosos de un lado a otro, sino los movimientos de su dinero. Un cadáver puede desaparecer en ácido, pero el dinero siempre deja huella. Es la frase de Falcone que resumía muy bien su estrategia para investigar los lazos de la mafia. En 1984 ocurrió algo que marcaría su carrera para siempre. Consiguió que el ex jefe mafioso Tommaso Buscetta rompiera la omertà, el estricto código de silencio de la mafia, para revelarle a Falcone durante 45 días todo lo que sabía sobre el funcionamiento interno de la mafia y los delitos que ha cometido. Ese fue el principio del fin de la Cosa Nostra en Italia. Los testimonios de Buscetta y el trabajo de Falcone llevaron a que en 1986 se iniciara un gigantesco proceso judicial contra la mafia, el más grande en la historia por ese entonces. 400 sospechosos fueron enjuiciados en un búnker en Palermo, y se concedió dar largas condenas hasta 345 mafiosos, por 2.665 años en total, sin contar con los 19 jefes a los que se les dio cadena perpetua. Fue algo tremendo, pues no solo se enjuiciaron figuras criminales que antes se consideraban intocables, sino que además se consiguió condenarlas.
La caída de la mafia, pero también de Falcone. Con el arresto de cientos de integrantes del crimen organizado, los restantes en la Cosa Nostra enviaron su respuesta no mucho después, cuando en 1992 la tragedia llegó a Italia. 2 atentados con bombas asesinaron a Giovanni Falcone y a Paolo Borsellino. La mafia había cobrado venganza. Sin embargo, esto fue contraproducente para la mafia, pues habiendo convertido a Falcone y Borsellino en mártires, el Estado y las autoridades italianas profundizaron su campaña antimafia. En ese mismo año, el fiscal Antonio Di Pietro, de Milán, junto a otros reconocidos jueces de Italia, llevaron a cabo la Operación Manos Limpias, o Mani Pulite, una colosal investigación anticorrupción que involucró a prácticamente toda la clase política y empresarial de Italia. Fueron condenados 4 ex primeros ministros, 432 políticos y 872 empresarios. Hubo 2.993 órdenes de aprehensión y 6.059 personas investigadas. 11 de los condenados se suicidaron al ser expuestos ante la sociedad. La prensa llamó a la operación Villa Soborno y destruyó por completo los cimientos del sistema político italiano, prácticamente borrando de la existencia a los 2 partidos más grandes del país en aquel entonces por estar en el centro, Democracia Cristiana y el Partido Socialista Italiano, que habían gobernado el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Italia en constante lucha. El maxiproceso en contra de la mafia y la operación Mani Pulite destruyeron los cimientos que sostenían a la red de la Cosa Nostra. Junto con los procesos que también se llevaron a cabo en Estados Unidos, la mafia vio mermado su poder. Hoy en día, la gran mayoría de expertos están de acuerdo en que la Cosa Nostra ha quedado reducida a un grupo criminal local. Desde los 90s, la tasa de asesinatos en Italia ha estado en franco descenso hasta convertirse en una de las más bajas del mundo. Las nuevas generaciones italianas y sicilianas ya no están dispuestas a tolerar a las mafias, creando varios movimientos antimafia importantes como Libertà o Addio Piso, Adiós Piso. Aún así, los problemas de corrupción y crimen organizado en Italia lamentablemente están muy lejos de terminar. Italia está muy lejos de ser un país con poca corrupción política, y desde el hueco de poder dejado por la caída de Cosa Nostra, el tercer sindicato criminal de Italia, la 'Ndrangheta, se ha convertido en el principal traficante de cocaína en Europa y sus ingresos se estiman en más de 55.000 millones de euros. Italia todavía tiene demasiado trabajo por hacer para celebrar. Pero hay buenas noticias. En enero de este mismo año, inició un nuevo maxiproceso en contra de la 'Ndrangheta, con 355 presuntos mafiosos y funcionarios corruptos esperando a ser juzgados, y más de 900 testigos que se espera proporcionen evidencia para condenarlos. ¿Será este el principio del fin de la 'Ndrangheta también? Eso nadie lo sabe, pero a Italia solo le queda seguir en la constante lucha, enseñándonos a los hispanos cómo contener y desmantelar mafias en el proceso. Sería de muchísima ayuda que patrocines mi trabajo en Patreon. Aún así, darle like y compartir estos videos ayuda a que más gente los vea y pueda ver cómo podríamos hacer progresar a nuestras naciones. Hasta el siguiente video, y un abrazo.